Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Muro una vez más con Diablo 4, temporada 8, y vamos a hablar acerca del Bárbaro, ¿sí? Para todos aquellos que, sí, muchos de ustedes me han dicho, estoy harto, ya no quiero jugar más el Bárbaro Terremotos. Resulta que ¿habrá alguna otra variante que esté a la altura? ¿Habrá una variante que realmente rinda para este personaje fuera de los terremotos? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la jornada del día de hoy. Como bien saben ustedes, nosotros aquí en el canal nos enfocamos mayormente en jugar el Bárbaro, y en esta temporada no fue la excepción, y realmente tratamos de jugarlo de todas las maneras habidas y por haber, incluyendo un montón de variantes que se podrían llegar a considerar off meta. Esto quiere decir muy por fuera de lo que normalmente se juega, porque lo que normalmente se juega es lo que mayor rinde, ¿no? Esto tiene todo el sentido del mundo. Si vos querés jugar un juego, lo que querés es buscar eso que más rinde, eso que más fácil hace el juego. Tiene todo el sentido del mundo, pero aquí en este canal solemos también jugar, y mucho, las variantes off meta, las variantes que se alejan un poquito de ese concepto y donde tratamos de ir a buscar variantes que pasan desapercibidas, por decirlo de alguna manera, y así todo lograr sacarles el máximo provecho y que rindan al más alto nivel. Así que, sin ir mucho más allá, vamos a pasar a hacer quizás una especie de lista. Les voy a ir dejando por aquí. Vamos a ir conversando acerca de algunas variantes, algunas builds, y por supuesto dejándole todo con lujo de detalles abajo en la descripción. Vos en la descripción de este video te vas a encontrar con todo lo necesario para que vos puedas después armar tu propia build y jugar el Bárbaro que vos quieras, ¿sí? De todas las opciones que te voy a dar a elegir en este video. Y empecemos entonces mencionando quizás la variante que está más fuerte también, conjunta con la de terremotos, por supuesto, que vendría siendo la de lanzamiento poderoso. Ustedes me la vieron jugar bastante, ¿no? A lo largo de varios directos y en reiteradas ocasiones pidiéndome, ¿no?, la guía y demás. Ustedes ya tienen una guía de una de las variantes de lanzamiento poderoso, que me parece que está muy bien y que es bastante estable, y por eso ya tenemos la guía aquí en el canal. Pero en esta ocasión les traigo dos variantes diferentes, que son las que en definitiva estuve utilizando, ¿no?, a lo largo de esos directos, porque tienen dos usos distintos, podríamos decirle. Básicamente yo le di nombrar por aquí DPS, que es daño por segundo, ¿no? Básicamente damage per second. Esto es por una cuestión de que trato de hacer una variante que sea con daño constante, y a su vez traté de armarla con Ramalandni. Muchos de ustedes sabrán que Ramalandni justamente se juega con las variantes dual build, es decir, un arma en cada mano, porque para que el efecto único de el arma de Ramalandni tenga efecto, necesitas sí o sí llevarla equipada. Si vos te fijás, dice las habilidades que utilizan esta arma, por lo tanto sí o sí necesitas llevarla equipada. Para que eso suceda, tenés que configurar el lanzamiento poderoso para que se utilice con la variante, digamos, dual build, que es justamente la doble empuñadura, que sí o sí utilices lanzamiento poderoso con un arma en cada mano. Teniendo eso en cuenta, dije, bueno, vamos a tratar de hacer que sea más enfocada en muchísimo daño por segundo. Muchísimo es lo que viene siendo el spameo de la habilidad, digamos, ¿no? Utilizarla muchísimas veces en muy poco tiempo, para estar constantemente utilizando la habilidad, y que vamos a ir teniendo ciertos picos de daño que se van a ver dados por varios factores. Primero y principal, vas a tener aquí el amuleto del Señor Desterrado. Como bien sabemos nosotros, el amuleto del Señor Desterrado lo que termina haciendo es darte a vos la posibilidad de asegurar que la habilidad principal que vayas a utilizar va a arrollar, ¿sí? Va a tener un efecto de abrumar. Por lo tanto, sí o sí va a abrumar una vez que consumas el recurso primario, 275 de recurso, lo cual sucede todo el tiempo, porque te repito, vos vas a estar utilizando todo el tiempo esa habilidad. Ustedes me dirán, Mori, pero el lanzamiento poderoso es una habilidad de dominio de las armas. Sí, eso es cierto, pero recuerden que con la tercera hoja lo que haces es convertir a las habilidades de dominio de las armas en habilidades principales, y esto te permite a vos continuar justamente utilizando constantemente la habilidad de lanzamiento poderoso. Por lo tanto, esas son las piezas claves que yo recomendaría. Después le fui incorporando otras que siempre vienen muy bien, como por ejemplo el anillo único, ¿sí?, del furor rojo. ¿Por qué? Porque vas a estar todo el tiempo consumiendo esa furia, y te va a garantizar que mete un crítico, y te va a garantizar que ese crítico va a meter un 80% más. Si lo combinás con el anillo del talismán, perdón, del Señor Desterrado, resulta que va a arrollar, va a meter crítico, ese crítico va a meter más. Es brutal esta combinación, y van a suceder
todo el tiempo, y eso es de lo más importante. A eso después le sumamos los guantes únicos que le han llegado al bárbaro, que cada 12 segundos tu siguiente ataque de lanzamiento poderoso va a detonar instantáneamente los pulsos y va a hacer hasta un 600% más de daño. Por lo tanto, cada 12 segundos vos vas a tener este burst. Es decir, en esos 12 segundos, cada 12 segundos vas a meter muchísimo daño. Y se van a dar cuenta ustedes cuando estén jugando la variante que en un momento dado metes muchísimo daño. Eso va muy pero que muy bien, y la verdad que es algo muy cómodo de jugar. Por supuesto que tenemos otros combos y demás que ya hemos explicado aquí en el canal y no quiero ser redundante. Tenés aquí, repito, en la descripción de este video vas a tener todos los links ordenados según la variante que vos quieras jugar. Vas a tener todos estos links para que puedas ver cómo equipar y cómo armar este personaje. Por lo tanto, podemos hablar de variantes, por ejemplo, porque... Por ejemplo, si vos no querés llevar el anillo del furor rojo, lo cual está bien, en caso de que no quieras llevarlo, siempre viene bien que puedas llevar el del cacique, ¿no? Recordemos muy bien que este aspecto legendario lo que hace es reducir los tiempos de reutilización de tus gritos en función de cuántos enemigos hay alrededor tuyo al momento de utilizar los gritos. Es espectacularmente bueno y realmente te va a ayudar un montón para poder mantener esa generación de furia y poder seguir spameando, es decir, utilizando la habilidad de lanzamiento poderoso constantemente. Por lo tanto, si vos te ves falto de recurso, te cuesta poder sostener constantemente el lanzamiento poderoso, es una muy buena incorporación entonces un anillo legendario con ese aspecto que te acabo de mencionar, que es espectacularmente bueno y te va a permitir justamente mantener, por ejemplo, este grito todo el tiempo activo, y este grito lo que te está haciendo es darte a vos más generación de furia y furia instantáneamente. Encima te hace imparable con los T-Vault, instantáneamente tenés una inyección de furia, inyección de recurso, espectacular. Por lo tanto, va muy bien, pero me gusta muchísimo la incorporación del anillo del furor rojo porque además tiene sinergia directa con Ramalandi, con el tema del recurso máximo. Así que anda pensando todas esas variantes porque siempre son interesantes a la hora de poder utilizar entonces esta variante, que la verdad es que va muy bien, es muy cómoda de jugar, muy buena para farmear, ¿sí? A la hora del farmeo como tal es espectacularmente buena. Por ejemplo, para las hordas infernales es extraordinaria realmente y va espectacularmente bien. Bien, y recordemos que este link, que yo repito te dejo abajo en la descripción, tiene una segunda pestaña que dice One Shot. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos dos variantes de este lanzamiento poderoso. Una a la hora de farmeo y escalado en el foso, y esta segunda variante te la recomiendo para ir a hacer jefes en Tormento 4. Como estarás viendo, la verdad es que los reventamos sin ningún tipo de inconveniente. Esta variante es espectacularmente buena a la hora de farmear jefes en Tormento 4. Realmente no he visto nada mejor, incluso es mejor que la de terremotos, te diría. Ahora, la de terremotos es un poquito mejor desde el punto de vista del funcionamiento, porque con esta variante, una vez que utilizas el combo, quedas como un poquito que, bueno, después de usar el combo no haces mucho más. Como verán, incorporamos algunas herramientas que te van a ayudar a vos a poder hacer este combo a la perfección, y que justamente al lanzar el lanzamiento poderoso vas a tener una enorme cantidad de daño en ese momento dado que te permite a vos reventar a tus enemigos. Esto es gracias a la llegada de este aspecto legendario que, si yo te muestro, ¿sí? Dice que ahora el lanzamiento poderoso obtiene daño multiplicativo en lugar de tiempo de reutilización, ¿sí? Su daño aumenta hasta un 500%, recordemos, porque lo pones en arma a dos manos y se duplica su valor. Pero hay un gran problema con esto, porque sí o sí tiene tiempo de reutilización. Por lo tanto, son entre 8 y 10 segundos en la cual vos no podés utilizar de nuevo la habilidad. Por eso es que lo utilizamos concretamente para este tipo de situaciones en las cuales vos haces muchísimo daño de un solo golpe, y esto se traduce en miles de millones de daños. Sí, es una realidad, pero es que realmente le sacamos muchísimo daño. Pero recuerden que sí o sí te va a quedar con tiempo de reutilización la habilidad, por más que lleves la tercera hoja, eso no importa, porque este aspecto legendario hace que sí o sí tenga tiempo de reutilización la habilidad de lanzamiento poderoso. Partiendo de esa base, vamos a tratar de beneficiarnos de varios aspectos. Como ustedes estarán viendo, van a ver aquí que dice que Torbellino deja atrás de sí, ¿no?, las tolvaneras. Y ustedes miran, Mori, ¿por qué llevas eso? Bueno, porque en realidad cualquier enemigo afectado por esas tolvaneras va a recibir un 25% más de daño de todas tus fuentes. Esto es tremendo, porque el combo es
utilizo mis 3 gritos, utilizo la cólera y después canalizo el torbellino. Mientras canalizas torbellino, estás consumiendo recurso. El consumir recurso perfectamente sirve para activar, por ejemplo, el anillo del cielo sin estrellas. Por lo tanto, podés reemplazar este aspecto de que cuando utilizas una definitiva haces un 30% más de daño, lo cambias y le colocas el anillo del cielo sin estrellas. O incluso lo rotás y lo colocas acá porque es un 30% en lugar de esto. Perfecto. Lo cambias en caso de que tengas el anillo del cielo sin estrellas, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta eso, mientras canalizás el torbellino, lo que te va a permitir es eso, gestionar el tema del recurso y en caso de que tengas el aspecto de los tornaditos, le va a pegar el tornadito a tu enemigo. Cuando le golpeas al enemigo, ¡pum!, utilizás el lanzamiento poderoso. Siempre y cuando tengas el iconito que te esté indicando este efecto. Realmente no hay mucho más, es un combo muy fácil de hacer, pero extremadamente poderoso. Además, como habrás visto, roto y cambio una de las palabras rúnicas porque me parece que es bastante relevante. Por eso te dije que utilices las habilidades. Utilizas los 3 gritos, con la cólera son 4 habilidades, 5 con el torbellino. Al utilizar 5 habilidades, fíjate vos que te va a dar +1 a todas las habilidades. Este +1 es buenísimo, muchísimo más daño, justamente para el próximo lanzamiento de este lanzamiento poderoso. De más está decir que también te beneficias enormemente del poder de la muerte errante de uno de los poderes de temporada, ¿no? Por supuesto, por eso también le metemos el tema de el torbellino. De igual manera, no está del todo bien algunos aspectos, como lo que te dije, que no es tan constante, es un poquito, bueno, que hay que ir apilando. Por ejemplo, si lo querés utilizar para el foso, esta variante, tenés que ir apilando enemigos, tenés que hacer grandes pools de enemigos. Por lo tanto, yo lo recomiendo si lo querés jugar en el foso, fosos 90 en adelante, porque tienen que ser fosos en los cuales los enemigos no se mueran de una, para poder ir apilando y después sí matarlos a todos de una y one-shoteándolos con el tema del lanzamiento poderoso. Si no, se te va a complicar. Pero no la recomiendo, realmente personalmente no la recomiendo para lo que es el farmeo del foso. Si no, literalmente vas a los jefes en Tormento 4 y los one-shoteas a todos. Otra de las variantes que quiero recomendar, y acá sí empezamos con variantes que rinden un poquito por debajo, ¿no? Pero a la hora de farmear y a la hora de jugar son extremadamente divertidas y visualmente me parece que esto es de lo mejor que vamos a encontrar. Y estoy hablando del golpe letal, el golpe mortal. Esta habilidad que realmente es espectacularmente buena, como estarán viendo ustedes en pantalla. Realmente a mí por lo menos me encanta lo que es visualmente, se ve muy bien, se juega muy bien, es muy divertida y a la hora de farmear es espectacularmente buena. Realmente que uno se siente poderoso con el personaje a la hora de utilizar la habilidad. Entonces eso siempre suma. Realmente eso es lo que hace que uno pueda divertirse y que uno le pueda llegar a sacar provecho, porque realmente tenemos un montón de cositas interesantes para jugar con el bárbaro, que está bien. No todas rinden al mismo nivel, no todas tienen ese rendimiento exuberante como tienen los terremotos hoy en día, ¿no? En la temporada 8, o como tiene, por ejemplo, como les acabo de mostrar, el lanzamiento poderoso. Así todo, me parece que es una variante extremadamente buena, muy capaz y que encima es divertida de jugar. Entonces no deja de ser una variante realmente muy viable para el bárbaro. Donde una vez más vamos a aprovechar, ¿no?, el talismán del señor desterrado, porque vamos a estar utilizando Overkill. Esta masa única del bárbaro que dice que golpe mortal crea una onda de choque que inflige un 80% de su daño base a los enemigos. Los enemigos que mueren a causa de esto reinician el golpe de reutilización. Esto es extraordinario. Por eso te repito que es muy importante que vos entiendas que vamos a estar utilizando todo el tiempo esta habilidad. Entonces eso es lo que lo hace visualmente tan atractivo, como habrán visto ustedes por allí. Por eso es que, repito, va tan pero que tan bien y es tan divertida de jugar. Les dejo por aquí, por supuesto, la construcción, cómo armarlo, algunas piezas claves y bueno, los pantalones de Arreat por la reducción de tiempo para los ancestros, y los ancestros están todo el tiempo activos. Lo importante es que ellos generen furia por vos. Si generan furia por vos, vas a poder seguir spameando esa habilidad. Si la seguís spameando, ahí entra también el anillo del furor rojo. Este anillo también te permite hacer muchísimo daño. Por supuesto que la tercera hoja tiene que ir, convierte a el golpe mortal o golpe letal en habilidad principal. Esto te permite seguir spameándola, seguir utilizándola todo el tiempo y hace que puedas reventar a todos tus enemigos. Es extraordinario. Por acá vas a tener varios combos más y ni hablar este combo, ¿no? El hecho de que después de gastar 100 de furia, tu siguiente habilidad de dominio de las armas va a ser hasta un 160% más de daño por llevarlo en arma a dos manos. Es espectacularmente bueno. Mismo aspecto legendario que llevamos, por ejemplo, con el de lanzamiento poderoso. Pero bueno, en este caso sí que lo necesitamos. Lanzamiento poderoso está muy por encima en
términos de rendimiento, por en términos de números, pero no deja de ser una muy buena variante que, repito, va muy pero que muy bien. Aquí te puse las runas, te puse los poderes de temporada, realmente es espectacularmente bueno, muy divertido de jugar y muy dinámico. Otras variantes que vale la pena mencionar, por supuesto, son las variantes de ataque doble, que ya la tuvimos aquí en el canal, que también se juega y la verdad que se maneja muy bien en lo que es Tormento 4, así que por ese lado también ya tenés la guía aquí en el canal de esta misma temporada, lo cual va muy bien. Tenemos también el frenesí me parece que tiene un potencial enorme y la verdad que va espectacularmente bien, así que ahí tenés otra de las variantes que seguramente vas a poder encontrarle la vuelta para poder jugar otra cosa, o por qué no, tratar de encontrar cierto rendimiento en variantes que quizás no están tan vistas. Y después podemos hablar un poquito del resto de las habilidades principales, ¿no? Sabemos muy bien que el bárbaro no la está pasando muy bien con las habilidades principales. Intenté armar, por ejemplo, un bárbaro torbellino, y ustedes me dirán, Mori, un bárbaro torbellino, sí, pura y exclusivamente con torbellinos, haciendo daño con la habilidad como tal. Como estarán viendo acá en pantalla, Tormento 4, les dejo un poquito de gameplay para que entiendan un poquito también el rendimiento que podemos llegar a sacarle, ¿por qué no?, a un bárbaro torbellino puro y duro. La verdad es que es complicado, no es una variante que vaya muy bien, no deja de ser otra de las variantes que podés llegar a tener por allí para ver si le sacás cierto rendimiento, lo cual puede llegar a estar bien, pero repito, el bárbaro torbellino, por más que ustedes estén viendo que va bien, que farmea bien, la verdad que por ejemplo yo lo utilizaría para el farmeo como tal, por ejemplo en mazmorras de pesadilla, marea infernal, iría incluso a las hordas infernales colocando alguna runita de atraer los enemigos a mi ubicación y demás, reducir los tiempos de la cólera para poder atraerlos a mi ubicación más rápido y poder matarlos. La verdad es que eso es lo que intentaría también hacer para ver si le podemos sacar cierto provecho. Y después lo que podemos hablar, por ejemplo, un poquito del bárbaro martillo. El bárbaro martillo me parece que de las habilidades principales puede llegar a ser la mejor por esta pasiva. Esta pasiva es extraordinaria. Tras arrollar con el martillo de los ancestros haces más daño. Esto es buenísimo, pero claro, el tema está en que en sí el daño base como tal del martillo de los ancestros no es la gran cosa, entonces la verdad que se queda un poquito corto y desde ese punto de vista le va a costar bastante. Después tenemos también otro poquito de ataque tectónico. Esta variante desde mi punto de vista está bastante mal, no rinde mucho, la verdad es que se cae a pedazos y el bárbaro de las habilidades principales necesita más cariño, podríamos decirle, necesita buffos, necesita más herramientas para funcionar, no depender pura y exclusivamente del daño de arrollamiento, un arrollamiento que además en la temporada 9 me lo van a nerfear hasta el piso, entonces vamos a necesitar más herramientas para funcionar. Por ejemplo, si yo te hablo del bárbaro Ender, de un bárbaro desangrado, rendir dentro de todo va bastante bien, pero si lo queremos hacer pura y exclusivamente a daño desangrado, el daño en el tiempo, la verdad es que le cuesta un montón, como todas las variantes con daño en el tiempo, seamos honestos. También te dejo un arquetipo para que si querés probarlo porque te gusta el bárbaro desangrado y demás, probalo. Yo abajo en la descripción te dejo un link con la build online del bárbaro desangrado por si la querés testear, por si la querés probar, aunque la verdad que le va bastante mal, pero repito, pura y exclusivamente centrándonos en el daño en el tiempo, el daño desangrado como tal. Eso es lo que la verdad que hoy en día le cuesta bastante. Fuera de eso me parece que no hay mucho más para hablar ni para destacar. Lo que sí está bueno es que ya hemos traído unas cuantas variantes en esta temporada y siempre está bueno volver a nombrarlas. Siempre está bueno salir un poquito de lo que normalmente sabemos que rinde. Sobre todo cuando estamos ya en el tramo final de la temporada. Quedan unas 3 semanas de temporada, lo cual hace que ya estemos en esa recta final si se quiere. Y entonces podemos dejar de jugar lo que más rinde, lo meta, etcétera, etcétera. Para quizás, ¿por qué no?, probar otras cosas y divertirnos, priorizar un poquito más la diversión que el rendimiento, ya que en realidad ya si terminaste por ejemplo el diario de temporada, si todo esto ya lo hiciste y ya cobraste todas estas recompensas, ya estaría, ¿no? Ya quizás ahora es hora de probar otras cosas, es hora de jugar otras cosas y ver hasta dónde el bárbaro puede llegar con otras variantes, con otras builds, a ver si realmente tiene la posibilidad y es capaz de funcionar en Tormento 4. Desde ya te digo que sí, que todas estas variantes que te mencioné, que traje, todas están testeadas y todas fueron jugadas en Tormento 4, lo cual quiere decir que al menos hasta Tormento 4, para poder jugar y sobre todo para jugar en lo que es el Tormento 4, viene bien. ¿Sí? Ya sea para farmear, ya sea para enfocar en determinados tipos de contenido, que es un poquito lo que siempre hablamos, ¿no? El hecho de tener una build para quizás cada contenido que vayas a hacer o que vayas a jugar. Ahí es donde, justamente como te decía, creo que el lanzamiento poderoso y terremotos se destacan un poquito más, porque el terremoto sirve para todos los contenidos del juego al igual que el lanzamiento poderoso. Entonces esas variantes ganan un poquito más que el resto, porque la verdad es que el resto de las variantes puede que algún contenido le cueste
más que otros. Entonces eso es donde empiezan a flaquear. Pero así todo, si querés priorizar un poquito la diversión, estaría bueno que le des por ahí. Bueno, me parece que lo voy dejando por acá, gente. Como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Le dan me gusta, suscribirlo, compartan, me dejan un comentario a ver qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video, ¿sí? Hasta la próxima. ¡Salute!